tenemos como poco poder de decisión en general en la Unión Europea y tal, entonces no tomamos como país decisiones propias sobre lo que hacemos o no dejamos de hacer. O sea, es como que las decisiones las toman por nosotros y nosotros nos llega un poco la resaca que se dice como la resaca de las olas. Nos llega un poco eso, ¿sabes? Entonces ni pinchamos ni cortamos, básicamente. Entonces no hay como alguien dentro del gobierno preocupándose por el tema tecnológico a nivel de económico, ni mucho menos. Y no es algo que se esté ni siquiera mirando, ¿sabes? Solo están mirando a ver cuánto tenemos que dar por hacer esas cosas, por mover esas moneditas, ¿sabes? Como solo están en plan, bueno, ¿y qué es para mí? Y mi parte, ¿sabes? Como es lo único que les interesa, no les interesa nada más. Entonces, la adopción de Bitcoin aquí será un poco de rebote. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcorner Podcast, segundo episodio en español seguido. Esta vez nos trasladamos a la otra parte del mundo, donde estoy ubicado yo, en España, y vamos a hablar sobre un meme súper famoso. Es muy divertido, de hecho, yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo, y bueno, he descubierto poco a poco una de las cosas que de hecho mencioné, si escucharon en este episodio de Bitcoin Film Festival, y de cierta forma está relacionado, que ya hablaremos de esto, es que conectamos con muchos Bitcoiners de diferentes partes del mundo y diferentes proyectos. Así que uno de esos proyectos es de los que vamos a hablar hoy. Así que vamos a hablar bueno, primero quiero darle la bienvenida a Red Purdy, que es la creadora de Maxis Club. Así que bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias. Bueno, como decía chicos, este es un meme que se ha hecho muy popular y es muy entretenido porque a la vez cuenta todo lo que pasa sobre Bitcoin, pero de cierta forma es educacional y es muy divertido y bueno, vamos a hablar sobre eso. Pero primero que nada, Red, a mí me gusta siempre comenzar el podcast que, bueno, te lo comenté antes, que me gusta que la gente conecte con el invitado del podcast, así que si nos puedes compartir un poco sobre ti y luego entramos en el tema Bitcoin. Claro, pues bueno, primero de todo soy Bitcoiner y nada, también luego en mi faceta más personal y yo también como mi profesión soy artista, dibujante y bueno, básicamente intenté unir mi profesión y lo que me gusta, mi hobby, con Bitcoin. Entonces, de ahí salió un poco toda la proyección de Maxis Club y no sé qué más decirte. No, está bien. No, porque sí, o sea, vamos a seguir hablando sobre Bitcoin. De hecho, quiero que nos compartas un poco sobre cómo ha sido tu proceso para convertirte en Bitcoiner. O sea, ¿cómo lo descubriste? Pues la verdad que estaba en un foro de internet y me acuerdo que se estaban hablando del tema de la burbuja inmobiliaria y alguien comentó Bitcoin, habló de que era una criptomoneda y no era conocido en ese momento, yo era la primera vez que lo leía y me llamó mucho la atención porque la palabra criptomoneda ya era extraña, ¿sabes? Te llama la atención la primera vez que lo escuchas y no sé, por curiosidad, pues saber de lo que estaban hablando. Y recuerdo que me salió una web en inglés con un chat que la gente iba poniendo cosas y recuerdo el logo de Bitcoin y recuerdo que pues explicaba un poco lo que era Bitcoin y en inglés, ¿no? Entonces explicaba pues que era una criptomoneda, que era limitado, que era que lo podías comprar en porciones y sobre todo el hecho de que fuera limitado y que fuera como dinero en internet es lo que más me llamó la atención y a mí realmente, esto lo he dicho ya en otras entrevistas, pero lo que me surgió fue un deseo de tenerlo, ¿sabes? Enseguida fue como que como que vi un valor ahí que dije, wow, esto es el dinero de internet, quiero uno. Lo que pasa que, bueno, sí, entrabas en el chat y tal y lo que ponía era que lo podías adquirir en la Deep Web. Entonces yo no tenía nada de experiencia en Deep Web, la verdad que las referencias que tenían eran cosas malas, ¿sabes? En plan, Sí. no sé, como que todo
No sé, no sé, y no me atreví a entrar, tampoco no conocía a nadie con quien podía hablar de esto, decir, oye, ¿me ayudas a comprar y tal? Y deseché la idea, pero no me olvidé de él, o sea, el tiempo fue pasando y fue como, ¡guau! Aquello, ¿sabes? ¿Qué pasó con eso? Sí, sí, sí. O sea, tuviste como ahí la espinita que te punzaba de ¿qué es esto? Claro, claro, sí, sí. Y es que era algo nuevo y eso, la idea esa de que era dinero, el dinero de Internet se me quedó grabado. Fue como, es que esto, si Internet crece, esto va a crecer con eso y no hay otra cosa, no he visto nada parecido a esto. Y el ¿En hecho qué que año fuera, fue eso? O sea, ¿qué te mira, pasó esto? no me acuerdo, la verdad, Oh, sinceramente no me acuerdo. bueno, No sé, igual sí. no sabría decirte. Ujú, ujú. Y bueno, y entonces, pero dentro de tu proceso tuviste, esto siempre me gusta preguntarlo, tuviste como un, sabes que en inglés se dice el aha moment, un momento de, ok, esto es como, eh, necesito aprender mucho más de ello. Bueno, ya has dicho que es porque el dinero de Claro. internet y tal, pero algo que te convenció, que te cambió muchísimo la perspectiva con el dinero fiat. Claro, yo no sabía lo que podía abarcar eso, no sabía que había toda una filosofía cyberpunk detrás, por ejemplo, ¿no? No tenía ni idea, yo simplemente pensaba que eso era algo para coleccionar y que iba a coger un valor y quería uno, simplemente, no sabía que había tanto detrás. Entonces, estaba en un chat de liberales y Ujú. alguien lo mencionó, eso pasados años, alguien lo mencionó. Y dije, ya, pero es muy difícil de conseguir, no sé qué. Y me dijo, no, si con 2 clics ya estaba Coinbase, por ejemplo. Dice, con 2 clics lo puedes comprar aquí. Y nada, me fui directamente a entrar ahí, a hacerme una cuenta y comprar algo de Bitcoin, ¿sabes? Y ahí fue cuando, ahí compré, bueno, compré también shitcoins porque no sabía que eran shitcoins. Bueno, parte del eh, proceso. Sí, o sea, compré Bitcoin Cash porque pensaba que era... es que tiene el mismo logo, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas Ya, a pensar que porque cambie de color si se llama igual? Tiene la palabra ya, Bitcoin y el mismo logo no piensas que es otra cosa, no sabes que ha habido un fork. sí. Entonces, después de ahí, busqué un Telegram donde hablasen de Bitcoin y ahí, pues, ahí caí en la madriguera, porque ahí, además, nada más entrar, me puse a hablar, pues también tengo Ethereum, casi me pegan, ¿sabes? Como Sí, shitcoiner y yo pensando, ¿pero qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Sabes? Pero bueno, ahí ya me empezaron a explicar y vi que había un montón de ramas que se abrían y bueno, y ya ahí caí la madriguera y vi que eso era infinito. Y ¿sabes qué pasa? Que empezabas a leer cualquier cosa que te pasaban para aprender un poco más y era súper interesante. O sea, no era como, ¡buah, tengo que estudiar Bitcoin! No, es como, ¡ay, pero Dios mío! Pero todo esto es súper interesante y todo el lore que se dice también en los videojuegos que tiene te sí. atrapa. O sea, nada que seas un poco curioso, quieres saber hasta dónde llegas, ¿sabes? Sí, eso es una cosa que también me pasa con mis amigos. Ahora lo hablo mucho más con ellos. Tengo amigos bitcoiners, por supuesto, pero también tengo amigos que no están tanto en el espacio, ¿sabes? Y me pasa lo mismo porque a veces me dicen, pero no estás cansado de estar todo el tiempo hablando de Bitcoin. Y digo, no, es que abarca tantas cosas que no termino de aprender, ¿sabes? Es como infinito Sí, todo lo que conlleva. Sí, sí. y todas son interesantes. Sí, totalmente. O sea, yo nunca llegué a pensar que abarcara tanto, pero claro, para mí, por ejemplo, uno de mis libros reveladores fue obviamente el de Seyfried, que fue el de Bitcoin, el de Fiat Standard, ¿sabes? Y sí, ahí fue como, me empecé a cuestionar muchas cosas en el sentido de por qué no nos Sí, enseñan todo esto en las escuelas, ¿sabes? En los colegios. sí. Bueno, creo que a la gran mayoría le ha pasado eso y bueno, y a partir de ahí, como tú dices, vas simplemente entrando más y no sabes dónde vas a parar. Sí, sí. Es- También te quería preguntar, o sea, luego de todo este proceso, porque obviamente nosotros al menos tuvimos una vida dedicada a nuestra carrera y tal, y bueno, creo que el tuyo sigue vinculado a ellos, simplemente te has pasado a Bitcoin, pero ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo te surgió la idea de hacer The Maxis Club? Pues surgió, pensándolo ahora, la verdad que lo que había detrás es, quiero dejar el fiat. Entonces, yo hasta ese momento mis trabajos eran siempre pagados en fiat. Entonces, ¿cómo consigo
que me paguen en Bitcoin, no quiero usar más ni dólares, ni euros, ni nada. Y pensé, pues tengo que llevar lo que me da dinero ahora dentro de Bitcoin. Entonces, todo eran banderas positivas porque era también llevar lo que me gusta hacer dentro de Bitcoin. Entonces, yo lo iba a disfrutar. Y como Bitcoin tiene tantas ramas, podía enfocarlo de muchas maneras diferentes. Podía ser de manera para educar, podía ser manera pues para hacer humor como hago ahora, para hacer simplemente arte de diseño. O sea, la verdad que también pasaba que al ser un mundo que en un inicio hasta casi ahora, la gente o las mentes que han sido más atraídas de Bitcoin han sido más técnicas, menos artísticas, dijéramos, hacía que eso era un campo por sembrar, ¿sabes? Era todo campo, que se dice. Como, bueno, aquí hay mucho espacio para mucha gente, o sea, no solo para mí, quiero decir, pero está todo por hacer. Entonces, claro. Eso era también una bandera positiva para mí porque me dejaba mucho espacio. No es como cuando llegas a algo y llegas el último, ¿sabes? Claro. Bueno, y eso que estamos muy temprano, o sea, yo creo que tú eres de las primeras y inclusive, no sé, realmente aún todos los que estamos trabajando en diferentes espacios de Bitcoin aún es muy, muy temprano. Sí, súper temprano. Sí. Y cuando bueno, llegas, perdón. a todos, no, perdona, cuando llegas a todos nos parece que llegamos tarde, en plan, ¡buah, llego súper tarde!, ¿sabes? Como, ya no voy a conseguir, ves a los que hay delante de ti y dices, ¡buah, estoy la última!, ¿sabes? Y llego súper tarde, pero en realidad si miras detrás de ti, todos los que faltan por venir es como, ¡buah, estoy la primera! No la primera, pero es súper pronto, ¿sabes? O sea, no hay tanta gente delante de mí en realidad. Pero el hecho de como has llegado la última, pues, y solo ves a los que tienes delante y dices, ¡buah, llego súper tarde! Que no te vas a ir igualmente aunque llegues tarde porque ya dices, es que es aquí donde tengo que estar. Pero sí que te frustra un poco. Pero luego cuando va pasando el tiempo dices, no, espérate. Que todos los que tienen que venir detrás, ¡buah! No voy para nada a la última. Sí, totalmente. Bueno, estaba pensando, sí, sobre todo, o sea, estaba comparando los diferentes países y yo digo, luego te quiero preguntar sobre la perspectiva de aquí de España y digo, es que no sé qué falta por impulsar esto, porque realmente hay buenas comunidades y vamos a hablar de esto aquí en España, o sea, pero no, antes de eso quiero preguntarte, o sea, que le cuentes a las personas que quizás por primera vez están descubriendo qué es Maxis Club, que les cuentes un poco sobre qué es, primero cuál fue su inicio y quizás lo que es hoy en día. Pues Maxis Club es una colección de memes. Van a ser 2100 memes. Entonces, cuando yo entré en Bitcoin, claro, yo soy más visual. Al ser artista me gusta como busco más el tema de la imagen. Entonces, por ejemplo, en el chat este que te digo de Telegram, lo que más se compartía a nivel visual eran memes de Bitcoin. Claro. O sea, era como sí, claro, o sea, es algo que funciona muchísimo como para orangepilear, que se dice, para transmitir la información en Bitcoin de forma simpática. Fácil. Sí, y fácil. Y que con una imagen lo entiendes más claro, ¿no? Entonces, por eso elegí hacer memes, pero con mi estilo. Pues al igual que yo iba viendo esos memes, pues también, aparte de hacer los míos propios, también recuperar esos memes con los que yo aprendí y que no se pierdan y estar todos como en una colección, como si fuera pues esto lo dije también en una entrevista con Bastardo, que era un starter pack. Saludos, Javi. Para Niwis. Un saludo, sí. Javi. Es buen amigo. Sí, Todo el mundo le quiere mucho a Javier. Sí, fenomenal. Y pues eso, se me ha ido un poco lo que te estaba diciendo. Ay, perdón. No, sí que... No. Es que...
Lo de los, o sea, sí, eso nada, lo de los memes, se me ha ido. No pasa nada. Eras, sí, que le habías contado en otra entrevista, de hecho, con Ah, Javi. eso, que es un starter pack para Niwis, porque están como todos los memes que tienes que ver que te ayudan pues también a entender esas frases que decimos nosotros de TikTok Next Blog, o Bitcoin Fix This, o Have Fun Staying Poor, todas estas frases que decimos siempre, o HODL, ¿no? Simplemente, Sí. que está dentro de como el lenguaje de la comunidad. Y entonces pensé, creo que eso estaría guay tenerlos como todos así un poco recopilados y además con un estilo que se reconozca. Ahí es donde entra la parte más divertida para mí porque es donde yo pongo mi conocimiento y lo que yo hago, ¿sabes? Como crear un estilo y intentar definir que ese estilo pertenece a un artista, a mí. Entonces, pues eso es Maxis Club. Es súper guay. Y, o sea, lo que me gusta también es de que tanto tú como yo lo hacemos en varios idiomas. O sea, lo haces en inglés, ¿no? Mayoritariamente, Sí. creo. Pero también tienes en español, ¿no? Sí. Los memes. Supongo que la idea detrás es como llegar a más personas y orange-pillear a más gente posible, ¿no? Entiendo. Exactamente, sí. Eso es algo que hice desde el primer meme, hacerlos en los dos idiomas. Y el hecho de haberlo hecho yo misma, de demostrar que yo misma los traduzco, me ha traído a encontrarme que me han compartido muchas veces memes traducidos. O sea, quiero decir, hay gente que ve cuando hay más de un idioma que pues se animan a hacerlo también. Entonces, me los han traducido, no todos, pero algunos. En chino, en ¡Wow! croata, sí, en portugués, en japonés tengo alguno también, ¡Wow! alemán, o sea, tengo árabe, una cantidad increíble de memes traducidos. De hecho, Bitcoin Magazine me los los primeros que me empezó a compartir eran traducidos al ruso y al ucraniano. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, wow. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué específicamente ellos? ¿Por lo de la guerra o no tiene nada que ver? No, o sea, no. Bitcoin Magazine tiene como sede en varios países. Entonces, Bitcoin Magazine también sale en Rusia y en Ucrania, independientemente. O sea, como que tienen editoriales allí. No sacan ni la misma portada que saca, por ejemplo, la de Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, hacen otras ediciones. Y ellos tienen sus Instagrams en ruso y en ucraniano y pues los comparten, por ejemplo, los traducen, los publican en las revistas, o sea, y los Ah, eso comparten no lo sabía, qué en guay. sus perfiles, sí. Sí. Qué Y bueno. yo creo que todo eso viene de la raíz de haber empezado yo misma a sacarlos en varios idiomas, ¿sabes? Sí, es que eso ayuda muchísimo. Yo esto lo tengo. ¿Sabes? Bueno, lo he comentado también en podcast anteriores, pero siempre me gusta recordar lo que. Yo, de hecho, cuando comencé la idea de este podcast, quería hacerlo 100% en español, pero luego pensé que si lo hacía en español, estaba cerrando muchas barreras, porque hay muchas personas de diferentes idiomas, por ejemplo. No necesariamente que sea de Estados Unidos, o sea, que sea de habla inglesa, pero que sea de otros países, de Francia, de China, de donde sea, pero que al final, bueno, el inglés tanto el español son los idiomas más populares y nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué cerrar también el inglés cuando puede ser contenido que la gente puede disfrutar también? Y por eso te lo quería sacar, que era como, es muy importante tener Sí, como varios idiomas para llevar el mensaje al final. sí, Sí. Te exactamente. quería preguntar, ¿tienes como algún meme favorito que te encante recurrir siempre de todos los que has hecho? ¿Algún meme favorito? Pues no, la verdad no. O sea, recurro más a algunos, pero porque han tenido buen feedback. Cuando se han publicado, pues se comparten más o tienen más likes. Porque entiendo que esos memes se entienden bien o explican bien el mensaje y la gente conecta con ellos, entonces los comparto más. Pero son bastante parecidos en sí. O sea, a mí me parecen como parecidos como para destacar uno, porque el nivel de trabajo que aplico en ellos más o menos siempre intento que sea el mismo para que no varíe el estilo. Entonces es como todo el rato sumar 2 más 2 y te da un 4 y lo que pasa que
que contando una historia diferente, ¿no? Pero no hay mucha diferencia entre ellos realmente. Sí, sí. De hecho, chicos, por si no lo saben, no solo tiene memes, también que hay GIF. De hecho, hoy vi tu GIF de la candela verde, de que Sí. está subiendo, y me encanta. Pero, por cierto, quiero felicitarte y hablemos de esto, por el lanzamiento del show en El Salvador, de Maxi Club Show. Ha tenido buen recibimiento, lo he visto en Twitter y la gente ha comentado que ha sido genial. Así que primero, felicidades, y si nos puedes contar un poquito sobre la serie. Claro, pues muchas gracias. Sí, claro, a mí la animación me gusta también. O sea, antes de hacer Maxis Club y todo, es algo que me ha gustado desde niña. Entonces, es algo que, claro, yo pensaba, bueno, cuando termine la colección, porque son 2100 memes, se termina. Yo no voy a hacer más memes. Claro. Entonces pensaba, en mi mente pensaba, cuando termine eso, que aunque dan 3 años o así, digo, cuando termine, ¿qué voy a hacer? Más que nada para tener algo en mente, ¿no? Y pensé, Claro. bueno, me salen cosas en mente. Entonces, una de ellas era hacer una animación. Y pensé, vale, pues ya tengo un plan para cuando termine los memes, tiene sentido saltar. Como yo he leído mucho cómic, entonces es normal que muchos animes, sí, que muchos animes vengan de cómics. Entonces era un proceso natural que después de los memes o cómics, entre comillas, saltar a la animación, ¿no? Entonces era algo que tenía en mente. Lo que pasa es que no tenía en mente hacerlo ya. Pero sí, no, para nada, porque ya Wow. un meme por día ya me parecía abarcar mucho, ¿sabes? Como un compromiso que digo, bueno, yo con esto ya estoy lista. Pero, Sí. pero estuve hablando con los chicos de Heiser y, bueno, ellos me contactaron porque estaban al principio de comenzar la web y hicimos así una entrevista como la que estamos haciendo tú y yo, pero en privado, pues para conocer un poco. Ellos me explicaban cómo funcionaba la web y yo qué podía ofrecer y tal. Y esto tal cual que te estoy explicando, se lo conté a él, me dijo, ¿y por qué no lo abres ya en Heiser y lo puedes ir, te pueden ir apoyando en eso y tal? Y pensé, bueno, sin prisa, ¿sabes? Como lo voy abriendo y nadie me empuja en nada, o sea, como yo no prometo que vaya a hacer nada ya, ni como en el tiempo, yo lo pensé eso en el tiempo, pero tuvo muy buen recibimiento y al final me vi un poco que tenía que empezar a hacerlo, ¿sabes? Y es como, bueno, pues nada, pues me voy a poner poco a poco, nadie me empuja. Lo que pasa que luego me contactaron de los chicos del evento de Polonia, del Halpin Party, me Sí. contactaron hace ya muchos meses, el año pasado. Me dijeron, oye, vamos Sí. a hacer esto, ¿qué te parece si estrenas algo de la animación allí? Porque es un festival también de cine. Claro. O sea, va de la mano del festival del Bitcoin Film Fest. Film Festival. Sí. Y dije, bueno, como es a meses vista, digo, no os prometo nada porque los capítulos son de 20 minutos, digo, no voy a llegar a un capítulo, pero hago algo, voy haciendo algo y lo estrenamos allí. Y por eso me he metido caña y ha sido como, bueno, pues lo voy metiendo como puedo y ya a ver a ver a lo que llego. Y al final, bueno, Sí. ha quedado algo decente, quieras o no, son 8 minutos en total y, y ha quedado bien, o sea, lo ves y no se te hace ni corto ni largo, ¿sabes? No es como decir, uy, qué rápido, ha sido un anuncio, ni, ni, ni largo sabiendo que es algo que es un trocito corto, ¿sabes? Sí, no, para mí, o sea, no, el trabajo es espectacular porque ya lo he visto y, o sea, el detalle de la animación es muy bueno. A mí me gusta cuando están súper bien hechos. Y no sé, pues, o sea, estoy pendiente del Halvin del Halvin Party que está ahorita en El Salvador, y los otros eventos, porque son como casi 2 semanas de eventos. Y sí, he visto que he tenido buen recibimiento. Bueno, luego estuve hablando contigo antes de empezar esto y también me has dicho que la gente se ha divertido y tal. Y a ver qué pasa en Polonia, ¿no? Yo creo que igual tendrá un buen recibimiento. Sí, sí, yo creo que sí. Sobre todo la gente que ya sigue mi trabajo y que conoce un poco los personajes y eso, pues le parecerá más familiar y yo creo que verlos animados les puede gustar. Mucha base del guión de la animación son los mismos memes, pero animados. Sí, sí, Entonces, yo creo que eso está guay de ver. sí.
Recordatorio, chicos, que el Halving Party, perdón, no, que el Bitcoin Film Fest se va a celebrar en Polonia y estará en Varsovia, así que si pueden ir, va a estar buenísimo porque no solo va a ser un festival de cine, sino que también va a ser una fiesta de Halving y conferencias, y recuerden que no solo va a haber películas, sino que va a haber talleres, proyecciones, va a haber una media maratón, va a estar súper genial, así que, y si no pueden asistir, pueden verlo en línea, pueden adquirir sus entradas por 21 euros, si no me equivoco, y pueden verlo de donde sea. Así que eso va a ser bonito. Yo le tengo bastante expectativa a esto. ¿Tú vas a ir? Estoy en ello. ¡Qué bueno! Si Lali me está empujando en esto, pero sí, estoy en ello. Bueno, de hecho, ya grabamos un episodio y hablamos sobre esto. Y sobre todo lo que va a haber, pues, y es súper genial. Sí, yo estoy bastante contento sobre lo que están haciendo. Es que está guay porque es un evento cultural de Bitcoin. Entonces, hay muchos eventos educativos, formativos, de charlas, de motivacionales, si quieres, pero a nivel de cultura no hay nada tan concreto como esto. O sea, claro. porque ya el año pasado, no el Halving, sino lo que es el BTC Film Fest, que se hace cada año. Está desde un primer momento impulsando lo que son proyectos de arte, sobre todo de películas, de proyecciones de solo Bitcoin. Entonces, es como donde yo he encontrado que hay más cultura a nivel de Bitcoin, porque sí que es verdad que en los otros eventos muchas veces hay exposiciones o hay, pues, en algunos momentos de música, pero no es el centro, ¿no? No es como que... Claro. Es lo que se intenta como poner en el centro. Y aquí, pues sí, entonces yo no es que me flipe viajar o como moverme mucho, pero para un evento así sí que siento que es como mi evento, entonces sinceramente me apetece mucho. Sabes que en ingeniería tenía clases de estas que son complementarias y había uno que era cine, entonces era la historia del cine y además te enseñaban como no solo la historia, sino que como técnicas de filmación y tal. Qué guay, pues a mí, me gusta. No soy un experto, pero las clases que tuve fue como, me gusta. Entonces, encarrilando en esto, te quiero preguntar ¿cuál crees que es como la importancia de utilizar la comedia y no sé, la animación como para educar e informar sobre Bitcoin? El tema del humor, yo creo que es algo que se usa cuando, por ejemplo, los chistes, ¿no? Cuando tú haces un chiste y alguien se acuerda y lo cuenta a otros como una manera de que se viralicen. Tú le cuentas algo gracioso a alguien y esa persona se lo cuenta a otro de la misma manera, ¿no? Con humor. Y sabes que la otra persona va a reaccionar sintiéndose bien o riéndose. Entonces es algo que te anima a compartirlo. ¿Sabes? Claro. O sea, sí. Es como lo que era viral antes de forma analógica, cuando no existía internet, cuando esas cosas que se comparten como, pues, ¿por qué se comparten los dichos de vale más pájaro en mano que ciento volando? Porque ese tipo de sabiduría que son mini píldoras no se pierden, lo viralizamos, lo volvemos viral entre nosotros, lo compartimos y no desaparece. Porque al final le estás dando pequeñas pildoritas a la mente de otro que es más fácil que con humor se le quede grabado o lo entienda o le guste cómo le hace sentir esa información. Y es más probable que lo siga compartiendo. Al final son cosas muy simples, muy básicas. Claro. Y el tema de la animación, pues un poco lo mismo, porque todos recordamos dibujos que vimos en la infancia que nos gustaron, porque o pelis, ¿no? O película, eso va un poco, es lo mismo. Porque cuando tú estás viendo una película de animación o real, tu mente está en modo dame de comer, ¿sabes? O sea, tú no estás aportando nada a la peli te está aportando a ti. Entonces, si te gusta y te hace sentir bien y estás relajado y la película lo hace bien, es probable que el mensaje entre en tu mente de una buena manera, ¿sabes? Que tu mente lo acoja diciendo, esto me gusta, esto está bien, lo entiendo, ¿sabes?
bueno, son maneras de explicar una misma historia de maneras diferentes. A ti te gustó el libro, por ejemplo, pues imagínate el libro hecho peli, pues Claro. pues lo mismo. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a Internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Sí, tienes razón, porque al final es como igual como el método de los niños, ¿no? Cuando aprenden jugando. O sea, ni se dan cuenta que están aprendiendo, pero están jugando, pero a la vez están aprendiendo. Sí, tiene toda la Exactamente. lógica, honestamente. Sí. ¿Y tienes como algún un proceso creativo para hacer los memes? ¿O cómo les seleccionas los temas de Bitcoin cuando vas a hacer el meme? Pues lo bueno de que tengo con Maxis Club que consigue que no me canse ningún día de hacer los memes y que sepa que me quedan 3 años por delante y no piense, uff, ¿sabes? Como es que a mí me gusta automatizar las cosas y me gusta optimizar. Eso me parece algo interesante. Entonces, en mi proceso es como que lo he optimizado lo más posible para mí y veo que con poco tiempo y con poca acción de mi parte consigo un resultado que está bien. ¿Sabes? Entonces, sí, ha sido como la optimización de tomar decisiones al principio de cómo voy a hacer esto, el personaje qué va a hacer, qué va a decir, que 2 viñetas, o sea, siempre uso el recurso de o una viñeta completa o 2, arriba y abajo. No hay otra variedad, no hay de 4, ¿sabes? No, es siempre lo mismo, siempre el mismo tipo de letras, siempre el mismo tipo de línea, de colores, de bases, siempre uso como lo mismo, pero que funcione entre ello mezclado. Es como un fondo de armario cuando tú dices, mira, lo he comprado todo que combina con todo y así cuando me voy a vestir por la mañana no tengo que pensar porque sé que lo que me ponga funciona junto. Ahí hay un trabajo de fondo primero, que has tenido que pensar que todo pegue con todo, que tenga estilo que te gusta, que siempre queda bien. Pues eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces ese proceso creativo ya está hecho al principio, ahora no lo hago. Ahora lo que me gusta es ver el resultado, que siempre que lo mezclo me da algo que a mí me gusta. ¿Sabes? Qué guay. Sí. Entonces, eso. Y luego el tema de sacar la inspiración para lo que es el tema de los guiones y el humor y eso es muy simple porque como decidí desde un primer momento recuperar memes que a mí me habían servido, encuentras un montón en internet de referencias, más las que a mí se me ocurren, más una manera súper sencilla de encontrar ideas es... Tú vas a Twitter, a Bitcoin Twitter, alguien pone Hay un algo. océano. Sí, claro, porque alguien pone cualquier frase, sobre todo alguien conocido. Pongamos Sancho Mou, por ejemplo, ¿vale? Escribe un tweet. El primer y el segundo comment dan para meme. O sea, es así.
siempre alguien, o el que tiene más likes, siempre te dan una respuesta casi, siempre con humor, que, ¿sabes? Te das una vuelta por Nostr o por Twitter y encuentras, es muy fácil encontrar pildoritas de humor sobre Bitcoin. Es sencillo. Pero lo que me da risa es que aplica básicamente para todo, porque, o sea, mi Twitter Sí. creo que está dividido básicamente en tres cosas. Dos. No, sí, en tres cosas. Uno, Bitcoin, otro El Salvador y otro fútbol. Y en todas, es verdad, a veces hasta el comentario es más gracioso que el propio post, ¿sabes? Y te metes a leer los comentarios y es que no paras, es un deslizar sin parar. Exacto. Sí. Por eso que, y como yo, los memes son básicamente eso, que son respuestas súper sencillas, ¿sabes? Como no necesito argumentar mucho el meme, pues nada, con que la gente pille el concepto y se ría un poco, pues ya está. Qué guay. Sí, la verdad funciona porque son sumamente divertidos. Yo veo la respuesta de la gente es inmediata, básicamente, cuando posteas algo. Eso es chulo. ¿Y qué más? Tenía otra pregunta en mente que era... Ah, sí, no, estaba pensando que, claro, estábamos hablando de los grupos de Telegram y también estábamos hablando de que aquí en España hay bastante buenos grupos, honestamente, de Bitcoin. Prácticamente toda España. Entonces, ¿recuerdas cuál fue tu primer meetup? O sea, ¿cuándo comenzaste a ir a los meetups de Bitcoin? Bueno, aquí me van a matar un poco porque yo estoy yo soy diseñadora en 2140 meetups, pero no he ido a ninguno. Estoy pensando, o sea, no. He ido al de la WOP, o sea, fui a la WOP, al evento, y es a lo único que he ido así de forma personal. Para los que no sepan, chicos, esto es en Madrid, creo, ¿no? La WOP. Sí, la WOP es un evento de Bitcoin que se hace, que ahora este año también se va a hacer, y fue como la primera vez que fui a un evento así porque, bueno, o sea, sí que conozco a los chicos de Barcelona, de los meetups, porque he ido allí a visitarles, pero no cuando era un meetup. Entonces los conozco, y he estado también con ellos en la WOP y todo, pero no he ido a ningún meetup. Me pilla lejos de casa, la verdad. Sí, y soy malísima para desplazarme. Es como... me da mucha pereza, lo siento. O sea, culpable. No, pero no te preocupes, a mí me pasa, y lo siento también, chicos. Bueno, creo que lo hablamos también detrás de cámara, que había ido a los meetups, pero también me cuesta, porque, y aquí creo que la gente no sabe, pero normalmente yo grabo de esta hora unas 3 horas más, o sea, otros episodios más, y normalmente siempre me pilla cuando ya ha comenzado el meetup, y luego digo, ya ha empezado el meetup, entre lo que me desplazo ya ha terminado, digo, y tengo que esperar hasta el siguiente, ¿sabes? Sí, así que te entiendo completamente. Sí, pero cuando puedo ir, voy. Al de WoW no he ido, pero quiero ir este año. Sí, tienes que ir. La verdad que es muy guay el ambiente que hay allí. Sales no sé, muy, muy lleno de energía. Sí, no pude ir al año pasado. O sea, me di cuenta, pero me di cuenta muy, muy tarde. Pero sí, me gustaría ir a ese evento, porque sí se ve que es bastante grande. Tienes... perdón, no. ¿Cuáles son tus expectativas para... o esperanzas para el proyecto de Max's Club más allá de los 2100 cómics y una temporada? ¿Tendrá varios episodios o todavía no lo puedes decir o todavía no lo sabes? Sí. Sí que lo sé. O sea, y lo quiero hacer, entonces voy a intentar cumplirlo. No es el futuro, pero la idea y el proyecto y lo que yo voy a hacer sí que está claro. Y es que quiero hacer, de momento, yo lo cerraría en una temporada de 8 capítulos, de 8 a 10 capítulos, de 20 minutos cada uno. Y luego ya a partir de ahí ver, o sea, si veo que yo estoy contenta y que la gente también le gusta y quiere más, y, ¿sabes? Si veo que tiene sentido seguir, pues seguiré, y si no, pues no sé. ¿Sabes qué pasa? Que eso ya es a mucho tiempo vista, porque yo voy muy lenta animando, súper lenta, entonces estamos hablando de igual, para cuando yo termine eso han pasado 6-7 años, tranquilamente.
es que voy muy lenta, o sea, y aparte no puedo dedicar todo mi tiempo a eso. Entonces, bueno, yo voy haciendo, en eso nadie me empuja porque a diferencia de los 2100 memes, yo no me he comprometido en el tiempo con esto. Yo no me he Claro. comprometido a decir, esto tiene que estar para entonces, voy a sacar esto cada cuánto, no he dicho nada de tiempos ni me atrevería. Pero entonces yo voy a mi ritmo en el que yo me sienta bien, ¿sabes? Y lo terminaré, pero va para mucho tiempo. Entonces cuando termine, no sé, no tengo ni idea. Y Bueno, aunque pero está bien. aunque me fuera mal Bitcoin y aunque fuera mal Bitcoin en sí mismo que se fuera a cero, o sea, yo lo acabo. Yo, si me comprometo, lo voy a acabar. Pero por eso, no sé, eso ya es de mucho tiempo vista, ni idea. Sí, bueno, lo importante es al final que lo disfrutas, ¿no? O sea, si lo estás haciendo es porque te gusta y tal, Hmm, y está bien cuando eres tu propio jefe, creo que al final quien se pone la presión es uno mismo, más que el, exacto. el exterior, sí. Y, pero bueno, así que bueno que habrá una temporada, y estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho, si le ha gustado los memes, pues le va a gustar mucho los episodios. Claro. Sí. Sí. Te quería preguntar, ya que los dos estamos en España, ah, y actualmente esta es la época de declaración de la renta. No me voy a meter en ese jardín, pero quiero aclarar este, que España no es muy receptivo a Bitcoin. Te quiero preguntar, ¿por qué crees que España no es tan receptivo a Bitcoin? Como por ejemplo Portugal, que por lo menos tiene su ciudad que lo intenta, ¿sabes? O Alemania. Yo creo que les viene grande. Yo creo que España está, o sea, tenemos como poco poder de decisión en general en la Unión Europea y tal, entonces no tomamos como país decisiones propias sobre lo que hacemos o no dejamos de hacer. O sea, es como que las decisiones las toman por nosotros y nosotros nos llega un poco la resaca que se dice como la resaca de las olas, nos llega un poco eso, ¿sabes? Entonces no, ni pinchamos ni cortamos básicamente. Entonces no hay como alguien dentro del gobierno preocupándose por el tema tecnológico a nivel de económico, ni mucho menos. Y no es algo que se esté ni siquiera mirando, ¿sabes? Solo están mirando a ver cuánto tenemos que dar por hacer esas cosas, por mover esas moneditas, ¿sabes? Como solo están en plan, bueno, ¿y qué es para mí? Y mi parte, No. ¿sabes? Como es lo único que les interesa, no les interesa nada más. Entonces, la adopción de Bitcoin aquí será un poco de rebote. Sí. No es algo principal para ellos. Tampoco, sí, bueno, yo creo que es Sí, por no. eso. Sí, y realmente es una lástima, ¿no? Porque, por ejemplo, estuve viendo en Alemania que tienen este Bitcoin im Bundestag, que al menos hay políticos que se interesaron por esto y ahora están enseñando en el Parlamento. Ah, pero sí, no sé, es como... Creo que yo sí creo que llegará el momento, lo que pasa es que no sé cuándo, ni quién, Y pero... ¿sabes qué creo que ocurre también? Que si te fijas mucho en política aquí, lo que a la gente le interesa o a lo que es como Franco, como cosas muy de una edad Pasadas. muy mayor. Entonces, como que la mayoría de los votantes ahora tienen un cierto nivel de edad que muy mayores, quiero decir. Falta Sí. una generación nueva y un poco el cambio de generación, dijéramos, para que los políticos hablen de otros temas que puedan interesar a la mayoría. Pero ahora los temas que interesan a la mayoría son cosas que, ¿sabes?, que nada tienen que ver con la tecnología y con Bitcoin. Sí, o sea que Entonces, yo, tu percepción es de, perdón que te interrumpa, tu percepción es de que los jóvenes españoles no tienen o sea, no les interesa la política, les interesa otra cosa, sí por les ejemplo. interesa, pero son minoría. Es como Ah, no votan, no van a cambiar ya. Ya. aún el voto. O sea, Mm. lo que sale elegido. Entonces Ah, ya los te entendí, políticos sí. no les están mirando, les da igual. Están hablando pues de eso, de cosas que le importa solo a una franja de edad, que son ahora muchísimos. Sí, Somos una sociedad muy envejecida y les ponen las cosas a ellos que son los que votan. Y la gente joven los tienen un poco pues ahí apartados, pobres. Pero bueno, nada, ya es ley de vida que eso cambie. O sea, eso va a cambiar. Pero no, aquí ahora mismo. ¿has estado en El Salvador? Todavía no.
¿Piensas así? No, no. Sí, quiero ir. Me invitaron para el Halving Party del Salvador, Ujú. pero tenía este próximo Halving en nada, en 2 semanas, y es como, Claro. aparte tenía mucho trabajo, tenía que terminar, bueno, y aún estoy, la verdad que llevo unas semanas que me he salido de todos los grupos de Telegram y todo porque no podía distraerme ni un poco, porque no me daba el tiempo si quería cumplir todo lo Bueno, que nos tenía iban que a cumplir. banear Telegram, así que te iban a ahorrar el Sí, trabajo. sí. El juez este que al final tuvo que borrarse el Twitter, ¿sabes? Sí, vaya recogida de cable. Guau, qué vergüenza. Pero bueno, Y, sí. Ujú. entonces, pero sí, claro que quiero ir desde, además hace mucho, desde que adoptaron Bitcoin. Sí, no. La verdad te vas a enamorar, te lo digo. Yo he tenido experiencias de bastantes amigos y a muchos les gustan, pero otros que me han sorprendido un montón que, por ejemplo, iban por un mes, un par de semanas y se quedan viviendo ahí. Guau, Y no me, sí, te lo juro, no me lo creía hasta que lo vi, pues hasta que me dijeron, no, mira, me quedo. Y van pasando los meses y realmente se han quedado, es como increíble. Así qué que guay, qué guay. sí, y es bonito, o sea, sí te invito a que vayas porque es muy chulo. O sea, no Sí, solo por el tema de Bitcoin en el país, es muy bonito, te va a gustar. Red, vamos a ir terminando, te voy a hacer un par de preguntas más y vale, ya está, pues por ahí terminando. Y una ok. es, ¿qué puede esperar la gente a corto plazo sobre Maxis Club, sobre ti, digamos, a un año vista? Porque te pregunté a 10 años vista prácticamente. Ahora un poco más reducido, un año vista, ¿qué puede esperar la gente? Que, de cosas que se pueden encontrar con Maxis Club, Ujú. pues la verdad que no va a variar mucho. O sea, yo sigo, como te decía, llevo como, lo mío es casi una rutina. Me gustan las rutinas. Entonces, lo que pueden esperar es que la promesa de que cada día un meme, eso se va a cumplir. Al menos Qué por mi guay. parte. Entonces, eso y nada, es que voy a seguir aumentando. O sea, ahora tengo la otra puerta abierta, que es la animación. Entonces, cuando tenga tiempo de más, lo que voy a hacer es seguir animando y ampliando hasta terminar el primer capítulo. Ojalá lo pueda terminar este año. Y poco más, la verdad. O sea, eso y hacer productos, ir haciendo camisetitas y esas cosas. Ya, para mí eso ya me parece mucho. O sea, Es un montón. La sí, gente no sí, sabe, pero es un montón. sí, Sí, es un sí, sí, montón. sí. Es Pero muchísimo. qué guay. Entonces, eso. Sí que me gustaría, cuando pueda, Ujú. cuando tenga más tiempo, hacer algún tipo de línea que sea Maxis Club, educación para niños. Ah, qué ¿Sabes? guay. Como, claro, o sea, pues intentar explicar Bitcoin más enfocado para, pues sí, para niños, como Bitcoin Kids, algo así. Sí. ¿Sabes Y con pues que, quién? No, perdón, sigue, después te digo. nada, eso, apoyado un poco con la animación. Porque ya la animación que hago ahora para mí es para adultos, ¿sabes? No es Ujú. para niños. Claro. Pero sí que tengo mucho feedback de papis bitcoiners, papis y mamis, que en plan, ay, pues para mi niño, ay, pues para los chavales, ay, pues, ¿sabes? Como pienso, bueno, pues igual algo educando, ¿por qué no? Si ya tengo el diseño y tengo la animación, igual puedo hacer algo explicando simplemente Bitcoin, que yo digo para niños, pero que lo pueda ver cualquiera, ¿no? Pero igual que esto es más enfocado para adultos, pues hacer algo también enfocado para los más pequeños. Qué guay. No, lo que te iba a decir es de que no sé si sabes, pero como que todo el camino es bien similar porque Lina, que es la de The Little Hodler, Sí, ella se mudó a mi país y ahora ella va a empezar a hacer un libro para niños también, basado en The ah, Little Hodler. Entonces, nada, que quizás puedes ponerte en contacto con ella porque, o sea, los dos están bastante alineados, se pueden ayudar, no sé, mutuamente, solo una idea. Y porque ella va a empezar este libro educacional para niños que de hecho van a empezar en las escuelas públicas de mi país. De qué hecho, eso es guay. una cosa que sí, esto es una cosa que ella me decía, como estábamos discutiéndolo ah, con otras personas y dice, o sea, esto es una propuesta que hice en El Salvador con el Ministerio de Educación y me lo aceptaron rapidísimo, prácticamente inmediato. Y me dice, imagínate hacer esto en Europa. O sea, ni siquiera van a leer mi propuesta, dice. Y es Qué triste, guay. pues. Sí, Sí, pues es guay y triste.
Sí, claro, pero sí, piensa en todos esos chavales que empiecen con sus libros para estudiar y que ya tengan como muñequitos Bitcoin y crear todas esas generaciones Es un cambio generacional super totalmente. Bitcoiners, sí. Muy guay, la verdad que hace falta artistas así dentro de Bitcoin que aporten y el trabajo que hace Lina es espectacular. Y yo creo Sí, que ella pone mucho de su parte, ¿sabes? Como que la ves que hace un buen trabajo de fondo para poder aportar esa parte también creativa y también atraer a las personas más creativas dentro de Bitcoin, no solo a las que son más técnicas, claro. Sí, ¿sabes? Porque sí. hay personas que somos más visuales y nos atraen más, entendemos las cosas más con imagen. Sí. Y eso es fundamental. Entonces, eh, Lina es increíble, pero yo quiero que entren muchos más artistas dentro de Only Bitcoin, Hace porque falta. no solo Bitcoin hay un montón, con los NFTs y todo eso hay a patadas, pero con los valores de Bitcoin, ¿sabes? Eso. O sea, yo quiero que ese mundo crezca un montón porque al final es mi ecosistema, ¿sabes? Y es lo que le da sentido un poco a que yo también esté aquí. Sí, eso, de Entonces, hecho, eso va alineado con la otra pregunta que iba a hacer, que era como que, ¿qué mensajes o lección esperas que la gente reciba cuando termine de ver? Quizás no los memes, porque los memes a largo plazo, pero por ejemplo el show que se va a estrenar, y cuando ya empiecen a ver tu serie, como, ¿qué es lo que esperas que la gente se lleve después de ver The Max's Club Show? pues mira, yo lo tengo en mi bio y para mí es crear contenido de entretenimiento. Eso que te comentaba de poner la mente un poco en modo avión y, oye, tengo un tiempo para descansar, pero además estoy consumiendo algo de Bitcoin, ¿sabes? Entonces, de alguna manera me gustaría poquito a poco también meter algunos de los valores dentro de Bitcoin, hacer que las personas se cuestionen por qué hacen ciertas cosas cuando estás perdiendo parte de tu libertad, pero dentro de dibujos animados, ¿no? Y luego también meter, pues, personajes que son conocidos dentro de Bitcoin para que la gente los vaya conociendo. Un poco alimentar lo que es nuestra comunidad con algo de entretenimiento, aparte de lo que ya hay, porque no hay mucho entretenimiento en Bitcoin, ¿sabes? No es Sí, lo poco que hay lo conocemos todos y lo vemos una y otra vez y no sé, creo que pues como las pelis de Bitcoin que se están haciendo para el Bitcoin Film Fest, como me parece súper necesario. Y pues eso, nada, simplemente que igual que puedes ver dibujos de cualquier otra temática, que haya dibujos también de Bitcoin. sí, y al final creo que aportan muchísimo, porque de nuevo lo que hablamos, Bitcoin no solo es una moneda, no solo es tecnología, abarca muchísimas más cosas cuando la gente descubre lo que es un mundo, es un océano de conocimientos. Así que sí. Y por último, mi última pregunta es que ¿dónde la gente te puede encontrar para comunicarse contigo? Vale, pues las redes que tengo, o sea, que quieran probar, si ponen @maxisclub, es posible que les salga mi cuenta. Entonces, ahora de momento tengo Twitter, Noster, Noster. Instagram y Telegram y creo que ya está. Y Creo que stickers ya en está. Telegram. Sí, y stickers en Telegram. Así que Entonces, con el descárguense, chicos. sí, es siempre el mismo. Heiser lo mismo, o sea, siempre es el mismo @maxisclub. Perfecto. Así que, bueno, Sí. igual lo dejo en las notas del podcast. Y nada, Red, gracias por pasarte un rato a charlar sobre Bitcoin, sobre lo que estás haciendo y pasar una buena tarde. Pues muchas gracias por interesarte y por darme visibilidad y nada, y por tu positividad y tu amabilidad. Muchas gracias. A ti. Chicos, no se olviden de seguirla, vean los memes, realmente son muy graciosos. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Chao.